hay diversas anomalías cardíacas, van a desplazar el nodo, Sí. obviamente porque hay un defecto, ¿verdad? Y van a desplazar ya sea el nodo sinusal, el nodo atrioventricular o el haz de Purkinje. Esto hace más susceptible a que los niños con cardiopatías tengan alteraciones del ritmo de la conducción y conforme van creciendo puede ir aumentando. También hay cambios anatómicos posterior a cuando los operan. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, anomalías en la localización del nodo. Por ejemplo, aquellos pacientes que están en situs inversos van a tener la aurícula derecha situada a la izquierda y por ende el nodo sinusal va a estar en la aurícula izquierda. Y aquellos pacientes que tienen yuxtaposición de orejuelas, entonces el nodo también puede cambiar. Sí, por ende en el electrocardiograma ustedes van a ver datos, por ejemplo acá, de un situs inversus, ¿verdad? Vean, P negativa en D1, pero está también negativa en ABR. Está positiva en ABR, perdón. Pero en un paciente con situs inversos. Sí, obviamente hay que verificar que esté bien tomado el electro. Si vemos D2 y D3 está bien tomado. Pero llama la atención D1 negativo y ABR positivo. Pero se verifica que está bien puesto y es un paciente que tiene situs inversos. ¿Sí? Entonces, como el nodo cambió, también los cambios en el electrocardiograma van a ser notarios. En aquellos pacientes que tienen destroisomerismos, vamos a tener que tienen dos nodos sinusales, por ende vamos a tener dos marcapasos que van a estar en el electro. Y aquellos que tienen levoisomerismo no vamos a tener datos de ritmo sinusal porque no tenemos nodo sinusal, sino que los latidos van a ser auriculares. Vean acá, este es por ejemplo un paciente que tiene isomerismo derecho, en el cual hay momentos en los cuales hay P's positivas, ¿sí? Y si ustedes son observadores, cambia la P. Entonces hay dos nodos que están manejando, porque como tiene dos nodos sinusales, va a haber un marcapasos que cambia. Es importante saber esto y tener en cuenta que también en niños existe el marcapasos migratorio, que es normal, pero tenemos que individualizar cada caso. Claro que en este paciente ya sabemos que tiene un isomerismo, entonces encontrar la presencia de más marcapasos puede ser por este defecto. En pacientes con anomalías a nivel del nodo atrioventricular, sobre todo aquellos pacientes con CIB amplias, canales, porque recuérdense que cercano al triángulo de Koch está en lo que es el nodo atrioventricular. Y dependiendo de donde esté el defecto interventricular, va a haber así cambios en lo que es el sistema de conducción. Una CIB posterior inferior va a cambiar, por ejemplo, el eje. CIB musculares, pues puede ser que no, porque aquí pasa el tejido, o acá van a haber retrasos en la conducción, sobre todo a nivel de las ramas de las de His, ¿verdad? Cuando hay efectos hemodinámicos, por ejemplo, aquellas cardiopatías muy dilatadas, que tienen sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, como aquellos pacientes que tienen ductus, entonces también vamos a ver lesiones en el sistema de conducción, ¿sí? Por ejemplo, en una TGA corregida, que es una doble discordancia, vamos a ver que como ya cambia la posición de las válvulas y de las aurículas, va a quedar el nodo yuxta anterior, ¿verdad? Y aquí esto puede afectar, y este tipo de pacientes que son las TGA corregidas, no los operados, ¿verdad? Estoy hablando de las TGA corregidas, que es una discordancia ventricular y ventrículo auricular, que es una cardiopatía congénita, pueden llegar a tener bloqueos atrioventriculares, ¿sí? Okay. No digamos también aquellos pacientes con ventrículos únicos, en que la morfología de los ventrículos cambió y por ende puede ser que el nodo o haya ausencia de una conexión o sea administrada por otra vía, sí, porque la distancia entre la conducción puede ser muy marcada y vamos a tener entonces cambios en el electro, ¿verdad? Y siempre vamos a tener que ver el eje del QRS y la dominancia del ventrículo, si el eje es derecho, si el eje es izquierdo, y el ventrículo que tiene mayor crecimiento, que era lo que habíamos platicado anteriormente. Aquí algunos ejemplos: pacientes con comunicaciones interauriculares,
pues generalmente tienen ritmo sinusal, pero si las aurículas ya son mayores, son muy grandes, en pacientes mayores no operados, esas aurículas se dilatan y por ende van a tener más riesgo de hacer macroentradas con fibrilación auricular y flotter. Como hay crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen, vamos a tener incrementos en el crecimiento del voltaje de la onda P, vamos a tener enlentecimiento de la conducción con bloqueos de rama y podemos tener también el enlentecimiento de la conducción del bloqueo atrioventricular con bloqueos AB de primer grado hasta el 20%. Como la dominancia al crecer la aurícula derecha y el ventrículo derecho por el defecto se vuelve derecha, el eje cambia a un eje derecho, ¿verdad? Y lo que les decía, criterios de bloqueo de rama. Entonces, conforme la hemodinamia de la cardiopatía va cambiando, también van cambiando los datos en el electrocardiograma. Este ejemplo de un paciente con una CIA senovedoso coronario, vamos a ver crecimiento auricular, ¿verdad? Y no hay criterios de bloqueo de rama, o sea, y también identificar, dependiendo del tipo de defecto en donde está, a diferencia de gente con una ostión secunda, con dilatación de cavidades, que vemos ya datos de crecimiento ventricular derecho, con R puras prominentes en B1, con cambios en la transición de B1 a B2, con ejes derechos. Entonces, tenemos que individualizar cada caso y tener en cuenta que conforme la cardiopatía y el tipo de defecto, van a haber cambios en nuestro electro. Este ejemplo de una CIB con sobrecarga de volumen, pues aquí los pacientes con CIBs amplias, no con CIBs chiquitas restrictivas, porque ahí el electro va a ser normal, sino aquellos que tienen mayor volumen por sobrecarga ventricular. Vamos a ver crecimiento biventricular, entonces vamos a tener datos de crecimiento del ventrículo derecho con datos de crecimiento del ventrículo izquierdo. Generalmente estos pacientes también se mantienen en ¿verdad? Igual el enlentecimiento de la conducción auricular y puede haber bloqueo AB en primer grado hasta en un 10%, el QRS dependiendo si se enlentece aquí también la conducción en el nodo atrioventricular, puede ser QRS más amplio, puede haber bloqueos de rama, datos de hipertrofia ventricular izquierda o derecha, y va a haber predominio de la cavidad que tenga mayor crecimiento, si es más izquierda o más derecha, pero si se dan cuenta, es de hasta 23 hasta conforme creciendo, los adultos que no fueron corregidos van a tener más manifestaciones, obviamente en su electrocardiograma, y conforme estén llegando más a no ser operados porque no fueron operados y tener más datos de hipertensión pulmonar, entonces el eje y los crecimientos van cambiando porque la hemodinamia va cambiando. Sí, vean este ejemplo de una CIB amplia con sobrecarga. Tenemos incluso pausas sinusales, tenemos inversión de la PMB1, hay datos de bloqueo de rama, ¿verdad? Hay datos de crecimiento biventricular. Pacientes con ductus, que vamos a ver, pues el ductus, como da sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, va a haber crecimiento auricular izquierdo importante, entonces vamos a ver ondas pemelladas, va a haber datos de dilatación del ventrículo izquierdo. Si la aurícula izquierda se dilató mucho, podemos tener incluso macroentradas como incremento de la fibrilación auricular, ¿verdad? Vamos a tener también bloqueos AB de primer grado, entre un 10 a un 20%. El eje de QRS puede ser normal, dependiendo de si hubo crecimiento o no. Y datos de hipertrofia ventricular, solo si ha avanzado mucho, ¿verdad? En el canal atrioventricular, pues aquí lo que más vamos a encontrar van a haber sobrecarga ventricular, biventricular y de aurícula izquierda. Recuérdense que al faltar el tabique atrioventricular, estos pacientes también tienen más chance de bloqueo AB, hasta más de 50%, y podemos incluso tener bloqueos AB completos en estos pacientes. Y es importante decirlo porque cuando van a cirugía, algunos requieren marcapasos, ¿verdad? Va a haber mayor probabilidad de extrasistolias con ritmos de marcapasos en un 30% y crecimiento de auricular y bien izquierdo y datos de crecimiento ventricular. En la anomalía de Epstein, como hay una eliminación, una falta de
adosamiento de la valva septal, entonces vamos a tener unas aurículas derechas muy grandes, por ende los datos que vamos a tener son aurículas muy grandes con datos de crecimiento auricular derecho, ondas PEN muy marcadas, ¿verdad? Que es PES pulmonares, un 30% pueden tener preexcitación tipo Wolf Parkinson White, como son aurículas muy grandes, favorece también a macroentradas y el chance de tener flutter y FA, y en adultos hasta un 40%, y pueden tener, como les digo, preexcitación y posibles taquicardias antiortodrómicas debido a esta preexcitación. El eje va a estar normal, si es leve, desviado a la izquierda porque el ventrículo derecho es pequeñito, ¿verdad? Apenas es un poquito la cavidad que quedó debido a la anomalía de Epstein, ¿verdad? Y el QRS puede ser de baja amplitud porque no hay muchas fuerzas derechas e izquierdas. Es más que todo crecimiento auricular. Vean este ejemplo, vean estas P's enormes, vean complejos QRS de bajo voltaje, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. En las estenosis pulmonares, al haber una obstrucción en el flujo anterógrado hacia la válvula pulmonar, esto nos va a hacer que haya crecimientos ventriculares con datos de hipertrofia ventricular derecha y T invertidas por sobrecarga de presión. Entonces el ritmo generalmente puede ser normal, el eje va a estar desviado a la derecha, puede haber datos de bloqueo de rama, y crecimiento auricular dependiendo del grado de obstrucción que tengamos hacia el ventrículo derecho. En Fallot, si se van a dar cuenta, vamos a tener datos de hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga de presión. El eje va a estar desviado a la derecha, pero no vamos a tener tanto crecimiento auricular, ¿verdad? Ok. Bueno, sabiendo eso, tenemos que tener también en cuenta que los electrocardiogramas también van a cambiar conforme si el paciente requirió una cirugía o no. Entonces, aquellos pacientes que fueron a cirugía, va a haber cambios en la anatomía porque le colocaron un parche, porque le colocaron un tubo valvado, porque requirió un marcapasos, porque hizo arritmias durante el postoperatorio, porque hay bloqueos. Entonces, vamos a encontrar alteraciones en la conducción, bloqueos de rama derecha cuando son ventriculotomías, porque para poder hacer la cirugía tienen que abrir el ventrículo, sobre todo el derecho, ¿verdad? Y en bloqueos de rama izquierda, si hubieron lesiones en aquellos pacientes con lesiones obstructivas izquierdas, estenosis aórtica, coartación, pueden tener más chance de esto. Y lo que les decía, bloqueos AB completo en pacientes con CIVs muy amplias, con canal atrioventricular. Entonces, vean, este electro cambia, este es el mismo paciente Fallot, pero ya operado, en el cual siempre vemos los QRS amplios, vemos el crecimiento ventricular derecho y la sobrecarga, pero los QRS ahora son de mayor incremento, mayor el QRS, ¿verdad? Y hay extrasistolias ventriculares en este caso. Entonces, si se dan cuenta, hay más datos de bloqueo completo de rama derecha en comparación al que no estaba operado. Cuando hacemos redistribución de flujos, por ejemplo, en los pacientes con TGA clásica, ¿verdad? Que llegaron tarde y tuvieron que ir a una cirugía de Mostard. Entonces, como esos lo que hacen es dirigir los flujos de forma fisiológica y no hacen una corrección anatómica, pues tiene más chance de disfunción del nodo sinusal, de arritmias tipo macroentradas, van a cambiar los ejes, va a haber mayor hipertrofia ventricular derecha, ¿verdad? Ok. Y en Fontan, ¿verdad? Igual, mayor disfunción porque se hace una cirugía univentricular, va a haber cambios también en la onda P, en el QRS, sobre todo si es un ventrículo único, va a haber hipertrofia ventricular, etcétera. ¿Ok? Bueno. Y tener en cuenta que los posoperados, los pacientes, nuestros niños posoperados a la larga tienen mayor probabilidad de arritmias, ¿verdad? Este paciente que fue operado en una derivación pulmonar, atropulmonar tipo Fontan, vean cómo va desapareciendo la P, ya no conduce, incluso se mete, porque tiene una disfunción del nodo sinusal, un síndrome del seno enfermo, ¿verdad? Y esto
son hallazgos posteriores a largo plazo en la cirugía. Por ejemplo, este paciente en que fue una transposición clásica que tenía una cirugía correctiva anatómica por cirugía de Yatene. Vean cómo estaban los cambios posquirúrgicos inmediatos, quedó con insuficiencia pulmonar y estenosis pulmonar residual. Vean posterior cómo cambia y nos está haciendo eventos de taquicardia ventricular. ¿Ok? Entonces, todo eso lo tienen que tener en mente. Pues, posiblemente no les llegue algún paciente así o ya lo tenga, pero créanme que en medicina uno nunca sabe. Tal vez lo que más me interesa que aprendan son las alteraciones por los electrolitos. Esto lo ven día al día. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los trastornos de los minerales nos van a dar cambios en el electrocardiograma, como es la hipercalemia, ¿verdad? Dependiendo de los valores de potasio, vamos a ver de entre 6.5 a 7 solo la presencia de ondas tepicudas. Normales, pues el electro se ve bien. Elevaciones de 8 a 9 ya vemos presencias de ondas U y vemos más elevado lo que es las ondas T, y vean cómo va cambiando la morfología del ritmo. No digamos en hipercalemias severas mayores de 10, ya casi ni se ve el nodo, ¿verdad? Conducción, y que esto ya está muy alterada la repolarización ventricular y tenemos unas QS mayores y unas ondas T simétricas, ya no asimétricas, pierden su morfología. Entonces tenemos que ver la presencia de T acuminadas, QRS enchanzados más de 12 segundos, ondas T planas y estrechas. Si el intervalo va incrementando y va a haber prolongación del PR, elevación del segmento ST y a la larga fibrilación ventricular. Vean cómo va cambiando nuestro electro normal de base, según van incrementando los niveles de potasio y que aquí ya casi llegando a fibrilación ventricular. Entonces hay que cacharlos a tiempo y tratarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo potasio bajo? Nuevamente nuestro ejemplo de cómo se ve un electro normal con valores normales de potasio. Si tengo menos de 3 miliequivalentes, pues ya voy a ver presencia de onda U, ¿verdad? Con ondas T aplanadas, ensanchamiento del QRS. Valores menores de 2, pues ya voy a ver más ondas subprominentes, mayor aplanamiento de la onda T, ya hay cambios en el ST y hay ondas pepicudas. Sí, pero aquí la causa es hipocalemia. Valores muy bajos, menores de 1, pues aquí ya hay unas ondas U gigantes, se prolongó el intervalo QT, o sea que tengo más chance de fibrilación ventricular y torsada de Pointers, ¿verdad? Y se prolonga el intervalo PR. Entonces, siempre que vean alteraciones del ritmo, también pregunten cómo están los minerales. En el caso de hipercalcemia, pues vamos a tener trastornos del calcio y vamos a ver también, dependiendo de cómo va aumentando, ¿verdad? Esto deprime la excitabilidad neuromuscular y por ende mayor chance de arritmias cardíacas, ¿verdad? Va a haber una elevación del segmento ST, perdón, estamos en hipercalcemia. Va a haber ST acortado ausente, el intervalo QT se disminuye porque aquí hay QT corto, pero el QT corto también nos favorece arritmias, puede haber un ligero aumento de la duración de la onda T. Entonces, el intervalo QT es inversamente proporcional a los niveles de calcio hasta valores de 16. Si yo tengo hipercalcemia, tengo esto, QT corto, y también mayor chance de arritmias. Cuando tengo hipocalcemia, en la hipocalcemia valores menores de 7, voy a ver también cambios, y a diferencia de en el anterior que había QT corto, voy a tener QTC prolongado. Entonces, pacientes con QTC prolongado también tengo que ver que ese calcio y ese magnesio estén normales, ¿verdad? Si es algo agudo, pues tengo que ver mi calcio y administrar calcio. Si es algo crónico, ver cómo restituyo y veo siempre los valores de vitamina D. ¿Qué va a pasar entonces? Como se alarga la fase de meseta del potencial de acción, hay una alteración del segmento ST y QTC prolongado, ¿verdad? Solo este es el que prolonga la duración del ST sin modificar la onda T. ¿Sí? Solo en hipocalcemia se prolonga el ST sin alterar la onda T.
Cuando tengo pacientes con digital, digoxina, ¿verdad? Tengo que ver también porque la intoxicación digitálica, ¿verdad? Va a ser por valores arriba de 2. El valor óptimo es de 0.5 nanogramos mililitros a 1. Entonces, conforme va incrementando los valores tóxicos, va a haber primero depresión del segmento ST más de 1 milímetro, inversión de ondas T de B4 a B6. Eso va empezando a formar lo que es la cubeta digitálica. Hay acortamiento del intervalo QT y se va alargando el intervalo PR. Entonces, este es un caso típico de una cubeta digitálica con una T bifásica y un PR alargado. Entonces, también cuando vemos cambios hay que ver qué medicamentos se están tomando, ¿verdad? Porque una intoxicación digitálica se va a manifestar de esa forma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, yo se las voy a preguntar en los exámenes entonces. Ok, vamos a ver algunos casos. Estos no son propios, son de la Asociación Española de Medicina Pediátrica, pero me parecieron muy interesantes de analizar. Posterior hay unos del hospital, si nos da tiempo, pero estos están bien detallados como para poder ir aprendiendo tanto su servidor como ustedes. Entonces es un caso de un varón de 11 años que tiene episodios de pérdida de conciencia con hipertonía y relajación de esfínteres mientras estaba, palabra clave, realizando ejercicio jugando en el patio del colegio. Es valorado en el servicio de urgencias y creen que es una crisis epiléptica. Lo ve neurología, le hacen todos los estudios de neurología y está normal y se les olvida que el corazón también puede ser. Le dan alta y ¿qué pasó? Se murió a los 6 meses ahogado en una piscina municipal. Esto es un dato muy importante, muerte súbita durante ejercicio, sobre todo en piscina. Habla de una canulopatía en especial. Le hacen una necropsia y lo ponen que es que falleció por inmersión y no encuentran ninguna lesión estructural. ¿Qué sucede? Tiene un hermano de 9 años y los padres están estresados por el antecedente del hijo. Y ustedes y sabiamente consideran que el corazón también puede ser, le piden un electrocardiograma y este es el trazo. Bueno, entonces este es su caso. Empiezan a sacar frecuencia, empiezan a sacar eje, que así les voy a poner el examen ya que no preguntan nada. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? Si no pasa, me asumo que no están estudiando, jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Vemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca vemos que son regular o es irregular. ¿Cómo se ve este trazo? Las ondas R son irregulares, ¿verdad? Sabemos que en frecuencias cardíacas regulares podemos medir el intervalo RR en segundos. Se divide entre 60, que es un minuto, entre el intervalo RR y eso nos va a dar la frecuencia, ¿sí? Pero cuando tenemos frecuencias cardíacas bajas o irregulares, como es en este cuadro, entonces recogemos 10 segundos, se cuenta el número de latidos y se multiplica por 6, que un minuto contiene 6 intervalos de 10 segundos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Va. O tenemos prisa, 300, 150, 100, 75, 60, 55, ¿sí? 50, 43 y así. Va. Tenemos que tener en cuenta nuestros intervalos, medir el intervalo PR, el intervalo RR, el intervalo QT y nuestra fórmula de Basset para QTC corregido. Bueno, aquí está el caso. Hay que medir nuestros vectores para ver el eje de QRS, ¿sí? Y ver cómo está el electro en las derivaciones estándar y en las unipolares. Entonces, ¿cuánto tiene de frecuencia ese paciente? Ya les di el chivo. Se los vuelvo a poner. Ay, me pasé. Es una frecuencia baja e irregular. Entonces, 10 segundos
número de latidos y se multiplica por 6. No lo quieren hacer. Ajá. ¿Verdad que es un silencio mortal? Bueno, ¿cuántos latidos hay en el intervalo? 60. ¿Y cuántos? 60 le sale aquí, pero aquí sí tiene 60. Como 46 latidos por minuto. Entonces una frecuencia baja. Vean su intervalo PR, ¿cuánto tiene? Está normal, mide 3 cuadritos. Luego vemos el QRS, es estrecho. Vemos el eje de QRS de 1 positivo a BF positivo. O sea que el eje de QRS está entre 0 y 90. ¿Sí? Va. ¿Cuál es la isodifásica en estos de acá? Es de 1, de 2, de 3. Es de 1. ¿Cuál es la paralela de 1? A BF. Entonces corre más o menos a 90 grados, unos 80 grados. ¿Sí? Entonces el eje de QRS es normal. Vemos que está en sinusal, P1 positivo en D1, D2 y negativo en ABR. Vemos que está bien tomado. Vemos que las ondas T son positivas y simétricas, y asimétricas, perdón, ¿verdad? Ahora vemos el intervalo QT. El intervalo QT, ¿cuánto les da? Se toma del inicio de la Q al final de la T. Por lo menos aquí hay 10, 11, 12, 13, 14, como 14, 15 cuadritos. Entonces 15 por 0.04, ¿cuánto les da? Y como es un electro que las RR no son regulares, tenemos que medirlo por lo menos en 2. Bueno, entonces aquí está cómo lo calcularon. ¿Sí? Intervalo RR, la fórmula de Bassett QTC medido que fue 0.56 partida la raíz cuadrada de RR, y el QT mínimo fue 4.482 y el QT máximo fue 0.56. Entonces, el QT corregido fue la diferencia y fue 0.52. Entonces, lo que tiene es un paciente con bradicardia sinusal, con arritmia sinusal a 46 latidos por minuto, con PR normal, con QT largo entre 482 y 520, que está prolongado para un niño de 9 años. No hay datos de crecimiento auricular porque las ondas PES no crecen en voltaje ni en distancia. El eje QRS es un 80, que es normal para la edad. El eje de T lo sacamos igual. D positivo en D1 y positivo en ABF, está bien. Y son de base ancha, aparición tardía, pero hay T negativa de B1 a B3, vean, y hay T mediada en B4, aquí ya llama la atención, positiva en B5 y B6. Entonces este paciente lo que tenía era un QT prolongado. Al hacerle el análisis, el papá también tenía historia de que un hermano había fallecido, aparentemente jugando cuando tenía 7 años. Tratamiento: iniciar betabloqueadores y valorar un desfibrilador. Este es otro caso, una chica de 15 años, atleta, practica deporte. Desde hace una semana empieza con un cuadro catarral con fiebre, fatigada, refiere molestias en región precordial, empieza diarrea, pero no hace muchas deposiciones. No le dan importancia, solo le dan paracetamol cada 8 horas. ¿Sí? No la ven bien y persiste mal. Al examen físico
36.5 grados, pálida. A la evaluación pulmonar la encuentran normal, a la evaluación cardíaca, corazón rítmico, 60 latidos por minuto, tonos normales, no soplos, no megalias. No les gusta y le toman un electro. ¿Qué les llama la atención? Bueno, igual veamos. P positiva en D1 y D2, negativa en ABR. El eje de P, pues D1 positivo y ABF positivo, o sea, el eje de P está normal. PR constante, entonces tiene ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, vemos que tiene por lo menos 350, 175, 60, unos 50. Vemos que las RR son regularmente regulares, pero generalmente también están irregulares por una arritmia sinusal que es normal en niños, ¿verdad? Vemos QRS estrechos, vemos estas P's se ven bien, pero vemos el intervalo PR, está limítrofe, ¿sí? Y se encuentra con bradicardia. Entonces, si son observadores, tenemos cambios en el electro a nivel de ondas T planas, ¿sí? Todas las T's están planas, no son simétricas en las derivaciones unipolares, y aquí pareciera que hay elevación del segmento ST, ¿sí? Y aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Ritmo sinusal a 54 con PR normal y QTC normal, porque está limítrofe, pero todavía normal. El eje de P, no lo saqué, se me olvidó. D1 positivo, ABF positivo, está entre 0 y 90, igual hizo bifásica más la D1, por ende corre a 90 grados, ¿verdad? Y no hay datos de crecimiento, pero vean, los potenciales son bajitos, hay test negativas, el eje está alterado, ¿verdad? Por ende tenemos cambios en la repolarización, sobre todo en la cara anterior y lateral, ¿sí? Y esta paciente pues se hizo un eco, lo que tenía una miocarditis. Son casos que les pueden llegar. Masculino 9 años con pérdida de conciencia mientras jugaba fútbol. Acude a fútbol como actividad extraauricular, pero en los últimos meses se cansa y lo pusieron de portero. Cuando le toca salir a recoger el balón, se cae, está unos segundos que contra el césped y no lo levanta. El padre llega, pero ya se había levantado, pero está con dolor en el pecho y él lo asume que fue porque se había caído. Sabiamente el papá decide mejor llevarlo con su pediatra es listo y le hace un electro. Veamos nuevamente. Electro de 12 derivaciones, P positiva en D1, negativa en ABR y positiva en D2. Eje de P con P positiva en D1 y ABF, o sea que el eje de P está entre 0 y 90. PR constante, entonces está en ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, aquí está más regular el latido, por ende ya podemos hacer nuestras fórmulas y nos da un promedio de 80 latidos por minuto. El intervalo PR, más o menos 3 cuadritos, está normal. El intervalo QT, más o menos 8 cuadritos, unos 350, está normal. Veamos, QRS son estrechos, no hay datos de crecimiento auricular, pero ¿qué es esto? Hay datos, vean acá, de crecimiento ventricular izquierdo, vean acá, y hay datos de elevación del segmento ST, ¿sí? Entonces, y hay datos aquí, estas P's eran las que llamaban la atención, entonces tienen datos de hipertrofia ventricular izquierdo con datos de hipertrofia ventricular izquierdo y los cambios del ascenso del ST de B1
AB5, o sea, casi que toda la cara inferior y lateral, ¿verdad? Entonces este paciente lo que tenía es una hipertrofia ventricular izquierda, posiblemente por una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces estos pacientes hacen muerte súbita, ¿sí? Y la historia es así. Recuérdense que en muerte súbita las principales causas son miocarditis, cardiomiopatía hipertrófica y arritmias. Bueno, ¿nos da tiempo todavía? Sí. Masculino de 7 años, antecedente de Fallot, que fue operado a los 6 meses. Se consulta de forma urgente por dolor torácico porque le falta aire. Al salir de colegio, la madre le dice el niño a la madre que le duele el pecho, por lo que va al centro de salud. Refiere que el dolor fue después de clase, pero estuvo jugando todo el día. Al examen físico se ve bien, ya no tiene dolor, tiene un soplo, que aquí lo refieren de siempre, es un soplo de un defecto residual. Y no le duele nada la palpación. Este es un electro. Se recuerden que es un paciente posoperado de Fallot, ¿sí? Entonces veamos primero, es una electro de 12 derivaciones, P positivo en D1, D2 y negativo en ABR, P positivo en D1 y en ABF, o sea que el eje de P está entre 0 y 90. Los PR son constantes, entonces tenemos criterios de ritmo sinusal. Luego vemos la frecuencia cardíaca, unos 70 latidos por minuto. Luego vamos a ver si hay datos de crecimiento auricular, pareciera que no. Tal vez aquí un poquito, ¿verdad? El QRS ya no es un QRS estrecho, son QRS anchos, ¿sí? Miden más de 0.9, ¿verdad? Miden por lo menos, miden 1, 2, como casi 4 cuadritos, ¿no? Vemos el eje de QRS de 1 está negativo, ABF está positivo, o sea que el eje es derecho. La isodifásica es de 2. ¿Cuál es la paralela de 2? ABL. Y vemos que ABL va a correr más o menos ¿a cuánto? Si está negativa, entonces el eje es positivo, más o menos entre 120. Luego las ondas T se ven bien, son asimétricas, perdón, que lo normal es que sean asimétricas. Vean estos datos de acá, ya buscando datos de crecimiento, vean ondas R prominentes B1, B2 con ondas S invertidas, o sea, habla de crecimiento ventricular derecho con sobrecarga de presión. Hay datos con empastamiento de B4 y B5, con empastamiento en B6, entonces tiene un bloqueo de rama, ¿sí? Veamos aquí está el chivo. ¿Se acuerdan que hablamos de los vectores? Cómo van cambiando los vectores. ¿Sí? Entonces vean aquí cómo cambia el vector en los QRS. Este paciente es operado de Fallot en ritmo sinusal con bloqueo de rama. ¿Sí? Crecimiento ventricular derecho, alteración de la repolarización secundaria al bloqueo de rama y posiblemente el dolor haya sido por muscular o algo más. El siguiente caso es un masculino de 14 años, tiene diagnóstico de estenosis subvalvular aórtica por una membrana. Hace 2 semanas, eso es importante, fue operado, en este caso el 12 de octubre, que es un hospital de allá. 2 días acudió a revisión y todo estaba bien. Consultó con su pediatra y va a urgencias por dolor precordial y fiebre. Refiere al paciente que el dolor ha sido progresivo a pesar de tomar analgésicos y prefiere permanecer sentado. No hay historia de tos ni nada. La cicatriz de la esternotomía pinta bien y lo único que llama la atención es que los tonos cardíacos están un poco apagados. Le toman un electrocardiograma, analicemos esto. Es un electro de 12 derivaciones, veamos si está bien tomado.
P positiva de 1, de 2 y negativa en ABR. Primer criterio de ritmo sinusal está bien. P positiva en D1 y positiva en ABF, o sea que el eje de P está entre 0 y 90, o sea, segundo criterio de ritmo sinusal está bien. Vemos los intervalos PR están bien, entonces son constantes, o sea, tenemos ritmo sinusal. Luego vamos a analizar la frecuencia, 350, unos 80, 90 latidos por minuto. Las ondas P se ven bien. QRS son estrechos, pero vean esto, hay una elevación marcada del segmento ST de 1, de 2. Veamos las precordiales, B1 está alterado, veamos B4 que son las izquierdas. Vean el D2 largo, cómo se ve ese incremento con esta meseta. La T prácticamente está incluida en el segmento ST. Eso nos habla de lesión subepicárdica o subendocárdica. Subepicárdica. Bueno, entonces vemos esto, ¿verdad? Hay una elevación cóncava y generalizada del ST. Esa es una pericarditis, ¿verdad? Aquí ven el ascenso, cómo se ve el incremento en este caso, ¿verdad? Y generalmente el bajo voltaje ya lo vemos, pero no es constante en las primeras fases, ¿sí? Este es el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y 4. Entonces es un paciente que tiene una pericarditis, que es un síndrome posterior a la cirugía. Algunos pacientes pueden hacer pericarditis postquirúrgica, ¿verdad? Entonces esto es algo importante a tener en cuenta. ¿Ok? Fase inicial de una pericarditis aguda. Bueno, ¿nos da tiempo? Sí. Es un bebé masculino de 20 días. Esto les toca a los neonatólogos. Historia de neumonía neonatal en terapia ventilatoria. Hijo de madre de diabetes que les fascina queso y este P positivo de 1, en D2, ABR, no. Veamos si cumple el criterio del eje de P. Tampoco. Entonces este no está en sinusal. Si no está en sinusal, está en una arritmia. ¿Sí? Entonces nuestro siguiente paso, antes de analizar todo lo demás, sería ver el QRS. ¿El QRS está estrecho o está angosto? Está amplio, perdón. El QRS pareciera estar estrecho, ¿no? Las RR son regularmente regulares, pero hay algunas irregulares. Veamos la P. Las P, algunas, aquí hay macroentrada, macros P, ya les dije el chivo. Y hay unas P chiquitas. Analicemos entonces la frecuencia auricular. Por lo menos aquí hay como 3 mini P's que serían ondas F, unos 500 latidos por minuto. Ahora analicemos la frecuencia ventricular, 300, unos 150 latidos por minuto, incluso algunos más cortos de unos 300 latidos. O sea que la respuesta ventricular es rápida, la respuesta ventricular es variable, ¿verdad? Entonces esto es un flutter, ¿sí? Entonces es un ritmo de flutter que habla de una macroentrada con respuesta ventricular rápida, variable, ¿sí? Veamos qué otros datos podemos encontrar. Veamos estos acá, parece que tiene una elevación cóncava en el segmento ST, ¿sí? Eso habla de que posiblemente hay una preexcitación, ¿sí? Entonces este es un paciente flutter atrial con conducción variable, con una frecuencia atrial de 500 a 300, una frecuencia ventricular entre 150 a 300, el eje indeterminado, ondas F con configuración en dientes de sierra y alternancia del QRS. Vean cómo va cambiando el QRS. Hay algunos latidos que preexcitan. Que era un paciente con flutter atrial con dilatación de aurículo derecho,
secundaria preexcitación, tenía historia de arritmias fetales que no le trataron, nació a las 36 semanas sin otro antecedente. Requirió terapia antiarrítmica con doble terapia. ¿Por qué doble terapia? Por tratarse de un floater tenemos que bloquear la conducción auricular y la conducción ventricular. Siguiente caso es un paciente masculino de 2 meses con atresia pulmonar con septum íntero. O sea, este ya tiene diagnóstico de una cardiopatía, está en el servicio, lo están vigilando y de repente les cambia el trazo. Ok, entonces veamos. P positiva en D1, D2 y negativa en ABR. Primer criterio cumplido. P positiva en D1 y con ABF positiva. Con P positiva en ABF, perdón. Eje de P normal, aunque las P's están amplias. Posiblemente sí cumple el criterio de sinusar, pero el eje de P debe estar más desviado a la derecha porque hay datos de crecimiento auricular derecho con P's melladas y acuminadas. La frecuencia ventricular, unos 150 más o menos. Los QRS, más o menos unos 90, unos 80. Pero vean acá, hay una elevación del segmento ST, la T prácticamente también está desplazada con ondas T en mesetas, ¿sí? Y hay una infra y supra desnivel acá. Ok, ¿podría ser una pericarditis este caso? Podría ser, pero tenemos un diagnóstico de base. Algo importante, algunas cardiopatías como es esta pueden tener defectos coronarios y entonces este es un infarto, ¿sí? Un infarto en un niño con una atresia pulmonar con septum íntegro. Estos no tienen bien formadas las coronarias y tienen sinusoides intracardíacos y por ende tenemos supradesnivel del segmento ST, sobre todo en la porción anteroseptal derecha, ¿verdad? Que habla de un infarto. ¿Qué hicimos con este paciente? Se le puso inotrópico, se le puso nitroglicerina, se me olvidó ponerlo ahí, y fue para una fístula. Este es un paciente que tuve yo cuando me estaba formando. Era R1 como en el segundo mes de cardio. Ese es un paciente del hospital. Paciente masculino de 3 días, adecuada edad gestacional, adecuado peso al nacer. No sé si se pone así, pero no me acordaba. 38 semanas, presenta bradicardia sinusal, bradicardia entre 60 y 100. No hay datos de hipoperfusión ni choque, perdón, me faltó la U. Y este es su electro. Veamos. P positiva en D1, D2 y negativa en ABR. ¿Sí? P positiva en D1 y en ABF, o sea, 2 criterios de ritmo sinusal. Intervalo PR es constante, o sea, está en sinusal. Luego vemos la frecuencia ventricular. Ahí está bajito para un neonato de 3 días, unos 100 latidos por minuto. Vemos las P, no parece tener datos de crecimiento auricular ni derecho ni izquierdo. Los QRS son estrechos, vemos el eje de QRS, está negativa en D1 y positiva en ABF, entonces el eje de QRS está más o menos en cuánto? Entre 90 y 180, ¿verdad? Entonces vemos ahí cuál es la isodifásica, pareciera que de 2, ¿verdad? Parece 2. Sí. ¿Cuál es la perpendicular a D2? Entonces el eje va a estar más o menos, pero tenemos que ver, aquí está positivo o negativa la deflexión del QRS. Negativa. Por ende va a correr ¿a cuánto? Más o menos a 150, ¿verdad? Ok. Luego veamos los intervalos PR. El intervalo PR pareciera estar normal. Recuerden que el PR aquí va a ser más corto porque es un bebito. ¿Sí? Cuesta verlo, chicos. Bueno, aquí está uno que se ve bien. Por lo menos, ¿cuántos cuadritos? ¿Unos 2? ¿3?
Perdón, no veo. Estoy choco. Ah, no, sí está prolongado. Y el intervalo QT, vean esos intervalos QT. Miren hasta dónde está. Prolongadísimo el QT. ¿Sí? Le hacemos QT corregido y está en 520. Este es su holter. Ahí se lo pusimos en la y los hizo un torsada de pointes. Sí, es un QTC neonatal. Este es un paciente del hospital. Aquí lo tuvimos. O sea que sí hay. ¿Sí? Es un QTC prolongado neonatal. Se reinterroga a la madre y dice que los primos son vistos en electrofisiología por antecedente de muerte súbita y tienen QTC prolongado. Nos lo dijo hasta la tercera vez que se le preguntó. Ay, sí, tengo unos primos en Estados Unidos que los ven del corazón, pero ahí están. Hasta mandaron foto del carnet y decía QT prolongado. El holter demostró un torsada de pointes. Le iniciamos beta bloqueadores. Está en seguimiento con plan de más grande, dependiendo de la evolución, hacer un desfibrilador y marcapasos. ¿Por qué? Porque la respuesta ventricular es normal. ¿Sí? Si tuviéramos datos de bajo gasto en este paciente, tendríamos que hacer esternotomía y poner un marcapasos epicárdico. Pero como está bien, la idea es llevarlo a que crezca, vigilarlo con betabloqueadores, que esté bien controlado, le quitamos los estimulantes y ya más grande se le pone un marcapasos endovascular, ¿verdad? O sea, por cateterismo. ¿Nos da chance? Bueno, ya no nos da chance, les voy a mostrar solo algunos ejemplos. Es un paciente, vean aquí, no tiene ritmo sinusal y vean la espiga del marcapasos, que les pueden venir niños con marcapasos, ¿sí? Pero vean esos QRS con elevación, ¿verdad? Este es un paciente con isquemia, pero tenía ritmo de marcapasos, ¿verdad? Vean este, masculino, este es del hospital, 8 meses, taquicárdico, es eco normal. Veamos, está en sinusal. P positiva en ningún lado. No tiene P, o sea que no es sinusal. ¿Sí? Yo no veo P's. Entonces la siguiente pregunta, porque esa arritmia es cómo está el QRS está estrecho. Entonces y los RR son constantes, o sea es un ritmo regular. Esta es una taquicardia auricular, ¿verdad? Ok, igual habría que ver el eje, el QRS, pero es una taquicardia auricular. Sí, ectópica, se le dio medicamento y a la larga se llevó a ablación. Hizo una taquicardia ventricular, se le dio ilocaína y con eso mejoró. Esta es una TGA corregida y vean acá, está bloqueado, tiene un bloqueo B completo. Entonces este es un paciente que requirió marcapasos, era lo que les estaba explicando en la charla, ¿verdad? Tiene historia de taquicardia y tiene PR corto y hay datos de excitación. Es un Wolf. Veamos acá. Solo que conduce con bloqueo de rama y por eso el QRS está alterado. Y aquí. Y por eso el QRS está alterado. Perdón, me pasé de diapositivo. Este es paciente con PR normal, con QRS amplio, pero vean las alteraciones en el ST. ¿Sí? Con bloqueo de rama derecha. Es un paciente con un origen anómala de una coronaria. Okay. Este es un QT largo que hizo un torsada de points. Y este es un paciente que tiene un marcapasos epicárdico, pero no siempre entra. Tiene disfunción del nodo sinusal. Y este es el ejemplo clásico de una fibrilación ventricular. Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta?